Asignación de memoria. La asignación de memoria es una de las principales responsabilidades de los sistemas operativos, pues esta es la forma que él mismo tiene de destinar y de dedicar una cierta cantidad de memoria a los procesos. En ejercicios, esquemas de asignación de memoria real. Multiprogramación con particiones físicas. Dado que los procesos no tienen necesariamente que tener el mismo tamaño de las participaciones, existirán espacios no utilizables dentro de estos, denominados como fragmentos internos. Esto hace que no se utilice el total de la memoria, siendo una de las principales deficiencias de este esquema de asignación. Multiprogramación por particiones variables. Al dividirse la memoria en bloques de tamaños diferentes, puede ocurrir que el bloque más grande no pueda contener un programa dado, a pesar de que la suma de los espacios libres sea mayor que el tamaño del programa. A esto se le denomina fragmentación externa. Esquemas. Esquemas de primer ajuste. El administrador de memoria revisa toda la lista de segmentos hasta encontrar un espacio lo suficientemente grande. El espacio se divide entonces en dos partes, una para el proceso y la otra para la memoria no utilizada. Este algoritmo es rápido, puesto que busca lo menos posible. Esquema de próximo ajuste. Funciona de la misma forma que el anterior, con la diferencia que mantiene un registro del lugar donde encuentra un hueco adecuado. La siguiente vez que se le llama, comienza a buscar desde el punto donde se detuvo, en lugar de comenzar a buscar siempre desde el principio. Esquema de mejor ajuste. Busca a toda la lista y toma el mínimo hueco adecuado. En lugar de asignar un hueco grande, intenta encontrar un hueco más cercano al tamaño necesario. Esquema peor ajuste. Toma siempre el hueco más grande disponible, de forma que el hueco resultante sea lo suficientemente grande para hacerlo. Asignación no continua. En el momento de la carga de un trabajo, le corresponde al sistema operativo localizar los huecos libres existentes con las capacidades requeridas para los segmentos, construir la tabla de segmentos y colocar en un registro base la dirección de esta, si el trabajo va a ser ejecutado de inmediato. Normalmente la tabla del segmento es conservada en el PC del proceso. Ventajas. Con este esquema, los programas se dividen en unidades de tamaño fijo. A estas unidades se les denomina páginas, es decir, un programa está compuesto por un conjunto de estas. Por otro lado, la memoria física se divide en bloques de igual longitud, coincidiendo esta con la que tienen las páginas. A estos bloques se les llaman marcos de páginas. En cada uno se puede almacenar justamente una página. Desventajas. En el paginado no existe la fragmentación externa, pero sí se le presenta la fragmentación interna. En el último marco de páginas, pues normalmente tendrá una parte de su espacio sin uso. La solución a esta es utilizar páginas pequeñas. El tamaño de las páginas y de los marcos es definido por el hardware, normalmente una potencia de 2, lo cual hace la traducción de lógica física más sencilla. Segmentación. La segmentación de el esquema de segmentación paginada parte de algunas ventajas de la paginación. Elimina la fragmentación externa y aprovecha eficientemente la memoria, así como otras de la segmentación de siempre programador, y da soporte para compartición y protección. Este esquema es de frecuente uso en sistemas operativos actuales. Fuentes: sistemas operativos, memorias en sistemas operativos.